El siguiente SCP es de clase Euclid. Se recomienda precaución. Individualidad. En síntesis, el diccionario lo define como la cualidad particular de alguien o algo por la cual se señala singularmente. Es decir, es la cualidad que nos distingue entre los demás. Pero para algunos, solo somos un montón de carne guiada por un error que busca metas vacías con objetivos absurdos. Y por eso mismo, saben que es mejor suprimir al individuo y pastorear a las masas. SCP-2075. El camino de toda la carne. El 2075 debe mantenerse aislado dentro de una unidad de contención capaz de sellarse herméticamente cuando se requiera. La unidad de contención debe someterse a descontaminación remota diariamente o con mayor frecuencia de ser necesario. Se debe suministrar al 2075 con agua embotellada y cápsulas con nutrientes a través de un tubo neumático 3 veces al día. Toda interacción con el SCP deberá realizarse a través de un micrófono remoto. Las ventanas de observación están construidas de vidrio balístico laminado. Todo daño a la celda de contención debe ser reparado inmediatamente con personal equipado para el manejo de materiales peligrosos de clase A. El SCP-2075-A debe ser eliminado vía incineración y desechado según los protocolos de desecho de materiales peligrosos, a menos que se autorice su investigación por el director del sitio. Las biopsias deben ser almacenadas dentro de unidades individuales de almacenamiento criogénico. El 2075 ha sido contenido en el sector G del sitio de contención biológico 66, desde su transferencia de la división P de la GRU, en el día redactado del mes redactado de 1991, a causa de la disolución de la URSS. El 2075 es actualmente un hombre caucásico de 63 años, conocido anteriormente como Alexei Kravchuk, un guardia de seguridad empleado por la GRU División P. El SCP exhala un patógeno microbiano capaz de provocar alteraciones neurológicas extremas. Todo individuo infectado por el SCP será clasificado como 2075-A y se le considerará una extensión del mismo 2075. El 2075 es capaz de ejercer sus efectos anómalos sin importar la distancia luego de la infección inicial y mantendrá control total sobre el 2075-A de forma indefinida hasta que sea destruido. Los experimentos empleando a personal de clase D sugieren que el SCP es capaz de usar simultáneamente a varios 2075-A como si fuera su propio cuerpo. Si el huésped primario es destruido, los restantes sobrevivientes se convertirán en el SCP-2075, comenzando a exhalar su patógeno anómalo. El SCP es incapaz de exhalar su patógeno anómalo desde más de un infectado. El 2075 ha mostrado una voluntad ansiosa de comunicarse con personal de la Fundación. Afirma haber nacido en el año de 1204, aunque no existe ningún registro que pueda verificar esta información. De ser cierta, se estima que el 2075 tendría 787 años en el momento de su transferencia a custodia de la Fundación en 1991. El SCP prefiere hablar en ruso, pero ha demostrado hablar fluidamente español, alemán, inglés y un idioma urálico arcaico que no coincide con ninguna variante moderna de la familia urálica de idiomas. El sujeto está alfabetizado, pero no ha hecho ninguna solicitud de literatura o instrumentos de escritura. Entrevista. Entrevistado: SCP-2075.
Entrevistador, Dr. Albert Cronenberg. Prefacio. Primera entrevista con el 2075, luego de su transporte y posterior contención en el sitio de contención biológico 66. Inicio del registro. Bienvenido, SCP-2075. Espero estés cómodo. Bastante, la verdad. Bien. Quisiera hacerte algunas preguntas, por favor. Responde sinceramente. Por supuesto. Soy un hombre de honestidad. Haga sus preguntas, doctor. De acuerdo. Primero, ¿cuál es su nombre? ¿Acaso importa? Puede llamarme como desee. Soy Carcista París. ¿Carcista? No es tu nombre de nacimiento, supongo. Es un título, doctor. Pero puedo rendirme a él como si fuera un nombre. El nombre que una vez perteneció a este rostro no se adaptaba. Muy bien. ¿Sabes por qué estás aquí? Por la misma razón por las que los Ares me mantenían en calabozos. Por la misma razón de los experimentos de Stalin. Está asustado, doctor. Tanto como una vez lo estuvieron ellos. Por favor, explica tu naturaleza anómala, si es que puedes. ¿Uno podría explicar el sol a la luna? Inténtalo. Cuando era pequeño, la iglesia me habló de dos mundos. Uno de carne y uno de espíritu. Eso es incorrecto. No hay perfección en la dualidad. He aprendido de la unicidad del todo. Dígame, ¿cómo se siente el color amarillo? Sé que puede apelar a la ciencia, pero ninguna palabra traduciría esa experiencia. Mi naturaleza es más o menos la misma. Puedo mostrarle. Entre aquí, doctor. Creo que nos detendremos aquí. Gracias por tu tiempo. Fin del registro. Entrevista. Entrevistado, SCP-2075. Entrevistador, Dr. Albert Cronenberg. Prefacio. Séptima entrevista con el SCP-2075. La conversación se enfocó sobre informes perdidos de la GRU División P. Inicio del registro. ¿Cuándo fuiste detenido por última vez? La GRU División P fue incapaz de proveer más documentación sobre ti. ¿Decía algo sobre un incendio en el 55? Fue antes de la GRU División P. Antes de Lenin, de Stalin o de la revolución. Fue durante la época de la inestabilidad, sí. Estaba ganando prosélitos en Novgorod, propagando las buenas nuevas. Había ocurrido una masacre 30 años atrás y podía sentir a los muertos amontonados mientras caminaba. Siervos, y bayardos. Todos estaban encantados de recibirme. Pero uno no, querido doctor. Tenían un detractor. Continúa, por favor. Era un arcipreste de la ortodoxa oriental. Me declaró un brujo, un hereje, un bocámil. Y no era nada de eso. La audacia de este hombre azotó frenético a la multitud. Fui hecho pedazos. Observé todo el evento desde lejos. Si tú lo dices, por favor, explique su experiencia. ¿Acaso si pierde un dedo muere? Una experiencia muy humillante. Observar un pedazo de uno mismo ser destruido. Una historia interesante, pero esa no era mi pregunta. ¿Cuándo fuiste contenido por primera vez por la GRU División P? ¡Qué impaciente! Tengo todo el tiempo del mundo. Fin del registro. Entrevista. Entrevistado, SCP-2075. Entrevistador, Dr. Albert Cronenberg. Prefacio. 43ª entrevista con el 2075. Conversación enfocada sobre su origen perdido y capacidad de sus habilidades anómalas. Doctor, un placer como siempre.
Sí, por supuesto. Quisiera discutir sobre tus habilidades. Ah, querido doctor, ¿no lo hemos discutido ya? ¿Siempre has sido capaz de controlar a otros? Es un regalo, uno que recibí hace mucho tiempo, cuando fui tocado por Ion, el gran carcista de Aditum. Fui abrazado hacia la fe. Sí. Has construido algunas supersticiones alrededor de tu habilidad. Supe que eran paganos desde el comienzo. Usted se rodea de máquinas abominables, como aquellos que tratan de reparar aquello que nunca estuvo roto. ¿Roto? Los seguidores de Mecane. ¿Entonces conoces ya a la iglesia del dios roto? Bastante, he de decir. Son anatema. Discutiremos eso después. Cuéntame, ¿quién es Ion? El alto sacerdote de Aditum, el gran carcista, nuestro amado Padre Inmortal. Quizás, querido doctor, conozca su santidad un día. ¿Qué es Aditum? Aditum es una ciudad muy antigua. El camino hacia la tierra prometida solo puede alcanzarse a través del amor y la unidad de Ion. Ya veo. Quisiera preguntarte una vez más sobre tu anomalía. La Gru los llamaba marionetas de carne. No son marionetas. Estamos unidos como uno solo. ¿Cómo funciona el patógeno? ¿Estás transfiriendo tu conciencia o alterando las suyas para que coincidan con tus necesidades? Oh, querido doctor, no tienes tanta imaginación. Dígame, ¿vale la pena una vida infinita? Oí sobre su esposa. Mi corazón realmente sangra por ustedes. Se acabó la entrevista. Fin del registro. Actualización de archivo. El SCP-2075 es ahora recatalogado como Keter. Desde el 2014, el 2075 está fuera de contención y se desconoce su paradero. El 2075 es una conciencia gestáltica que actualmente ocupa un número desconocido de huéspedes. El SCP exhala un patógeno microbiano capaz de causar alteraciones neurológicas extremas. Aquellos infectados por el 2075 se denominan 2075-A y se consideran una extensión del 2075. El SCP es capaz de ejercer sus efectos anómalos sin importar la distancia. Luego de la infección inicial, mantendrá control sobre su huésped, de forma indefinida, hasta que sea destruido. Vigilancia del sitio 66. Se aprecian a 3 hombres entrar a la cámara de contención. Han sido identificados como el Dr. Albert Cronenberg y el personal de seguridad como Jacob D. Moore y Jonathan Lee. ¿Querías hablar conmigo? No estoy a tu entera disposición, SCP-2075. Sin embargo, usted vino cuando lo llamé. Mi paciencia contigo se ha acabado desde hace mucho tiempo. Habla y hazlo rápido. He visto suficiente de este lugar. Ahora me iré de aquí. ¿Amenazas con una brecha de contención? Llevo mirando sobre su hombro hace tiempo. La verdad sea dicha, el hombre al que observas en su jaula podría irse cuando quisiera. Creo que ha calculado mal la suma de mis partes. Dígame, si atrapa una extremidad de un pulpo, ¿ha atrapado al pulpo? Este tiene muchos brazos más para usar. ¿Qué es esto? Mi contención nunca importó en verdad. Siempre estuve libre. Mire a su derecha, doctor. Sonría a la cámara. Se está enviando un mensaje. El Dr. Cronenberg mira hacia la cámara de seguridad. He completado el descenso de los 15 escalones y la ascensión por los escalones de la luz. Y es el sacerdote sacrificado quien me renueva, rechazando la grosería del cuerpo y consagrado por necesidad. Me he vuelto un espíritu. Aconsejo a todos los que están en la mortificación a que entren en calma, y que cada uno tome en su mano un pergamino de piel y escriba con su propia mano, y que cada uno levante los ojos hacia lo alto y abra la boca hasta que su sangre fluya.
que este hombre que atestiguáis es sacerdote sacrificador y el sacrificado, aquel que vomitó su propia carne. A él se le dio autoridad para la sangre y sobre aquellos hombres mortificados. ¡Seguridad! ¡Seguridad! El doctor Cronenberg parece forcejear con el oficial de seguridad Lee. Soy Gion, gran carcista de Aditum, y yo he dado a luz a una fuerza intolerable, porque alguien vino a mí, de cabeza por la mañana, y me desmembró con una espada y me despedazó, de acuerdo al rigor de la armonía. Y habiendo cortado mi cabeza con su espada, aplastó mi carne con mis huesos y los hizo arder en el fuego de la cura. Hasta que mi cuerpo se transforme, aprendería a convertirme en espíritu. Y sostengo la misma fuerza intolerable. El oficial de seguridad Lee parece sostener al doctor Cronenberg, mientras el oficial de seguridad Moore le apuñala en el abdomen con una daga de diseño ceremonial, arma que, posteriormente, se designaría como objeto anómalo. El video termina abruptamente. La cámara de vigilancia es destruida. El personal de seguridad fue alertado cuando la cámara de contención del 2075 sufrió una brecha. Una masa amorfa de carne y huesos de tamaño considerable destruyó o desactivó los parámetros de seguridad. El sector G fue inundado con trifluoruro de cloro, eliminando el agente biológico. Se presentan grandes bajas, incluyendo 53 muertos. El sector G se considera totalmente perdido y está actualmente siendo reconstruido. Las muestras de ADN desperdigadas en el sector G coinciden con las del Dr. Albert Cronenberg, presuntamente fallecido. La investigación concluyó que tanto Jacob D. Moore como Jonathan Lee eran marionetas del 2075. Cada uno de ellos llevaba 10 años de servicio excepcional a la fundación. Se desconoce cuándo fueron enlazados por primera vez por el SCP, pero se cree que ocurrió antes de que se unieran a la fundación. Se encontraron restos parciales con su ADN, así como el ADN del 2075, dentro del sector G. Debido a las verdaderas capacidades del SCP-2075, se cree actualmente que nunca fue contenido completamente por la GRU División P o por la Fundación. Descubierto dentro del sector G, se encontró un objeto con forma de anillo hecho de paladio, cuyo peso es de 2.26 kilogramos y posee una circunferencia de 22 centímetros. El objeto no es anómalo y representa un Uroboros, el cual se cree que es un símbolo de significado religioso. Se ha buscado el personal de la GRU División P asociado con la contención original del SCP-2075 para obtener más información. Todos aparecen registrados como fallecidos o perdidos. Y ahora, unas palabras del Dr. Quack. En la Fundación existen incontables anomalías que se meten con nuestras mentes. Desde tostadoras hasta abominaciones provenientes de caóticas dimensiones infernales. Estas depravadas anomalías son capaces de corromperte sin tocarte, de obligarte a hacer cosas sin que puedas resistirte, porque al final creerás que las haces por tu propia cuenta. Como hombre de conocimiento, considero que esto es lo más espantoso que le puede pasar a cualquier ser inteligente. Perder no solo su libre albedrío, sino también su esencia ante un ser como el 2075, que solo te usará como herramienta para cumplir sus objetivos. Y lo peor es que tal vez no lo sepas, hasta que sea muy tarde. Es decir, todos, y no solo aquellos en la Fundación, podríamos estar infectados por el 2075, pero somos tan insignificantes que solo nos mantiene calmados y distraídos, cual ignorante ganado que marcha alegre directo al matadero. Es irónico. Se supone que el dios de la carne desea que la carne domine sobre el espíritu, pero los carcistas
maestros de la carne, hacen justo lo contrario. Usan la fuerza de sus espíritus para controlar la carne, propia y ajena, para que haga su voluntad. ¿Qué tan feliz estaría Yaldabaoth, la deidad de la carne, cuando se libere de la jaula donde Mecane la tiene y vea lo que han hecho? Sinceramente, ruego para que jamás me encuentre cerca de algún carcista o sus efectos anómalos. Mi mente es lo único que puedo decir que de verdad es mío. Soy Jo, su narrador, y los espero en la siguiente lectura. Y es hora de mandar los saludos. Un saludo para Abel Medicino, Julián Eduardo Vidal Valles, Rafael Rivers Rodríguez, Julián Yelich Suárez, Eduardo Guerrero Cruz, Isaac Córdoba, Sucomatra Mamani Edward, Blade Pendragon, Piero Pobis. Felicidades a todos los ganadores del desafío en Amino, C Corazón de Hielo y D Boy. Y un muy feliz cumpleaños a Emanuel Vicente Rodríguez. Muchas gracias a todos por ver mis videos, y les recuerdo que si quieren un saludo deben dar like y compartir la publicación en Facebook. No olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en la siguiente lectura.